¿Sabes lo que es el TTIP? No es casualidad. Hablamos del Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se está negociando a tus espaldas y en secreto. El TTIP antepone los beneficios de las transnacionales a los intereses de la ciudadanía y su implantación perjudicará gravemente nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestros derechos. Este tratado pretende dar un cheque en blanco a los grandes capitales, es decir, a los mismos que han causado esta crisis, para aumentar sus beneficios recortando aún más los derechos sociales, laborales, como consumidores, como ciudadanos y poniendo en grave peligro el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Solo mediante acuerdos que fortalezcan la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos podremos alcanzar relaciones comerciales que garanticen el derecho a un trabajo digno, a servicios públicos de calidad, a una alimentación saludable y a un modelo basado en la sostenibilidad ambiental. Porque necesitamos alternativas que no perpetúen la crisis y profundicen en las políticas de austeridad, paremos el TTIP. Caminando juntos, podemos. Voy a darle la palabra a Lola Sánchez, que es eurodiputada de Podemos, forma parte del GUE, del Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea, y es la persona que ha llevado en las instituciones la voz de Podemos respecto de este asunto. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo voy a contar un poco qué es el TIP y bueno, las iniciativas que hemos llevado a cabo dentro del Parlamento Europeo y lo que nos queda por delante. Bueno, el TIP, Ramón lo ha presentado muy bien, muy bien. Es un tratado mastodóntico que está negociando con absoluta opacidad la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos. Allí también tienen opacidad, Allí también se quejan tanto los representantes públicos como la sociedad civil. Es un tratado que se está llevando con opacidad a las sociedades en general, porque saben que todos nos opondríamos. Bueno, primero voy a dar unos datos muy cortitos. La población de Estados Unidos y la de la Unión Europea conjunta suponen el 12% de la población mundial, el 12% de la población. Pero nosotros acaparamos el 50% del comercio mundial, ya. Por eso no se entiende muy bien por qué hace falta un tratado de libre comercio si ya nosotros movemos el 50% del comercio nada más entre ambas partes. Pero el 12% de esta población mundial que somos nosotros poseemos el 60% del Producto Interior Bruto mundial. Entonces, bueno, pues aquí se ve la enorme desigualdad que hay y el intento que es este tratado, que es de establecer, es decir, la importancia que tiene esto geoestratégicamente. Todos vemos cómo hay países en el mundo que están empezando a desarrollarse desde otras vías. Son los países BRICS, ¿no? Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y China. Bueno, unos pueden gustar más o menos, pero son países que intentan salirse del mercado establecido por los Estados Unidos y de seguidas por la Unión Europea, intentan buscar otros mercados y comerciar de otra manera. Entonces, no podemos olvidar la importancia geoestratégica que tiene este tratado en cuanto a que quieren imponer un orden mundial, imponer la hegemonía de una forma de comerciar en el mundo, pero que el comercio, que no se nos olvide, hoy en día prácticamente es todo. Y en este mundo globalizado, el comercio es lo que mueve los empleos, es lo que mueve la forma en la que nos relacionamos los estados, etcétera, etcétera. También comentaré solamente por encima que los países en vías de desarrollo, a través de la ONU y de otros organismos internacionales, intentan oponerse a esta hegemonía comercial ultraliberal. Y como en otros foros los países en vías de desarrollo son más que Estados Unidos y la Unión Europea, frenan este intento hegemónico. Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea lo que han buscado es una manera por la puerta de atrás de saltarse estos foros internacionales y de saltarse la forma que se plantea ahora, que es el multilateralismo, y ellos se han salido de todo esto y como son más fuertes y más chulos que nadie, pues vamos todos a una. También decir que Estados Unidos está negociando también un tratado que tiene el mismo calado político y económico con varios países del sudeste asiático,
que es el Tratado Transpacífico. En vez de TTIP es TPP. Entonces, ahí vemos el intento de Estados Unidos de hegemonizar, ¿no?, en todo el hemisferio norte, pues lo que es el comercio y, por tanto, la economía y el movimiento de capital. Fijaros bien cómo Estados Unidos, en el Tratado Transpacífico, el que tiene hacia el otro lado, a China no la mete en este bloque. Con China no quiere nada. Pero, en cambio, nosotros, la Unión Europea, sí que queremos con Estados Unidos. Yo esto lo digo por una cosa. En Estados Unidos sí que se van a cuidar mucho de que nadie rebaje sus estándares y su forma de vivir. Por eso no meten en este Tratado Pacífico a China. Pero, en cambio, nosotros, la Unión Europea, que tenemos unos estándares mucho más altos que Estados Unidos, nosotros sí que queremos hacer un mercado único con ellos. Entonces, solamente dejo eso, que los Estados Unidos sí que se guardan muy bien las espaldas y aquí el que se está vendiendo es la Comisión Europea. Quiero dejarlo muy claro que ahora mismo la Comisión Europea no está defendiendo en absoluto los intereses de los ciudadanos europeos, ni los del norte ni los del sur. Bueno, el Tratado Transatlántico está dividido en 3 partes o 3 pilares. Tratan de tocar, por un lado, los aranceles, por otro lado, regular la normativa o armonizar la normativa y después una parte de protección de las inversiones. En cuanto a los aranceles, bueno, pues ya decir que ellos dicen que es un obstáculo al comercio, los aranceles que hay para importar y exportar entre ambas partes. Solo decir que la media es de un 2,5% aproximadamente, o sea, son aranceles que son ya muy bajos de por sí. Entonces, eliminarlos no supondrá que aumente el comercio de una manera vertiginosa entre ambas partes. Entonces, esta es la parte menos importante del tratado. La parte donde viene lo gordo y la verdadera amenaza es en la armonización de legislaciones. Porque, claro, si ellos pretenden que tengamos la misma legislación en un lado y en otro, para que las empresas puedan comerciar indistintamente en ambas partes, eso significa que hay que buscar algo común, ¿no? Pero ese común va a ser el mínimo común denominador. Es decir, en cuanto a derechos laborales, pues estamos completamente seguros que Estados Unidos no va a aumentar sus derechos laborales para equipararse a los europeos. Seremos nosotros los que bajaremos. En cuanto a protección medioambiental, en cuanto a protección al consumidor y así un largo etcétera. Todo lo que os podéis imaginar, porque el comercio lo toca absolutamente todo. Por eso el TTIP es un tratado tan mastodóntico que prácticamente no deja nada sin tocar. Y lo que deja sin tocar es porque le conviene, es porque ya está bastante liberalizado. Lo de la armonización es muy peligroso también porque convierte al TTIP en lo que ellos mismos dicen, la Comisión Europea lo llama un tratado vivo. Es decir, un tratado que el mismo día de su implantación no va a dar todos los resultados, sino que va a estar constantemente modificando nuestra legislación interna. Pero nuestra legislación interna es la europea, la estatal y, en el caso de nuestro país, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Pero han ido a preguntarnos, ¿hay algún debate público? ¿Han preguntado a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los municipios? ¿Han preguntado a la gente si queremos esto? Esto va a consistir en una instancia supranacional, por encima incluso de la Unión Europea, que va a decidir qué legislaciones podemos llevar adelante y cuáles no. Porque nos prohibirán llevar adelante legislaciones que las empresas consideren que van a perjudicar sus beneficios esperados. Y aquí está lo verdaderamente peligroso. Esto se va a llevar a cabo especialmente en una cosa que hasta hace poco no conocíamos muy bien cómo iba a ser desarrollada dentro del TTIP, que se llama la cooperación regulatoria. Y dentro de la cooperación regulatoria, que es este intento de armonizar las legislaciones e igualarlas, se crea una institución muy oscura y que tampoco nos han explicado muy bien cómo va a estar formada porque todavía lo están maquinando, que se llama el Consejo de Cooperación Regulatoria. Bueno, pues esto es una mesa donde se van a sentar funcionarios norteamericanos, funcionarios europeos y los lobbies, la industria europea y la industria norteamericana. A esta mesa van a llegar las propuestas legislativas de los diferentes niveles de gobierno de toda la Unión Europea y de todo Estados Unidos. Y ellos son los que en esa mesa van a decidir si esa ley puede seguir adelante o no. Es decir, es un auténtico tribunal de la Inquisición, regulado por sus leyes de pureza neoliberal,
que nos van a decir por ahí no podéis ir porque esto nos perjudica. De manera que este es el auténtico atentado a la democracia y a la soberanía de los Estados. Pero es que es eso, la soberanía está del pueblo más pequeño de España y más perdido que pueda decir, por ejemplo, nos declaramos libres de fracking. Pues no, pues van a llegar los lobbies y estos funcionarios que nadie ha elegido y que nadie ha votado y nos van a decir a ese pequeño ayuntamiento, no, eso no lo puedes hacer, porque si un día una empresa viene aquí y quiere hacer fracking, ¿qué? Entonces, los beneficios de las empresas y de las grandes, y cuanto más grande mejor, están por encima de absolutamente todos nuestros derechos. Bueno, ¿esto qué nos puede llevar? El Consejo de la Cooperación Regulatoria va a llevar a una cosa que se llama el reconocimiento mutuo, que significa que ahora mismo la Unión Europea, para poder importar cualquier producto de fuera o cualquier servicio, tiene que pasar por unos estándares mínimos de calidad pues que nos hemos impuesto nosotros, ¿no? Y por eso aquí pues hay determinados productos químicos que no pueden entrar porque están prohibidos y no pueden entrar de ninguna manera. En Estados Unidos todo esto es mucho más laxo. Sabemos cómo tratan allí en Estados Unidos, bueno, el tratamiento de los transgénicos, de las carnes hormonadas, etcétera, etcétera. Allí no hay problema ninguno en esto, ni siquiera hay prácticamente debate público. Esto automáticamente con el principio del reconocimiento mutuo, todos estos productos pueden entrar aunque no cumplan los estándares europeos. Entonces iremos al supermercado y nos encontraremos carne hormonada, pollo lavado en cloro, productos transgénicos, pero es peor todavía porque dirás, bueno, pero tendremos mucho donde elegir y el consumidor podrá decidir si lo toma o no. No, no lo podremos elegir porque otra de las exigencias grandísimas de Estados Unidos es cambios en el etiquetado. Allí la carne hormonada o no hormonada no tiene ninguna diferencia en el etiquetado, ni un producto transgénico de otro que no lo es. Y eso es lo que quiere que Estados Unidos quiere que pase aquí. Y eso es lo que están exigiendo. Entonces iremos al supermercado y no sabremos de dónde viene esa carne, ni cómo ha sido alimentada, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces aquí el derecho del consumidor a elegir pues desaparece completamente, ¿no? Esto también puede pasar... Bueno, esto va a pasar muchísimo con productos químicos. La alimentación es muy importante, pero productos químicos y productos que se utilizan en fertilizantes, etcétera. También aquí en Europa pues tenemos una regulación muy estricta sobre eso, sobre productos contaminantes, y en Estados Unidos no. Bueno, pues una vez más aquí pues podrá venir la Monsanto, que hasta ahora tiene algunos productos prohibidos, pues la Monsanto podrá hacer de las suyas como quiera. Cuando lo que se ve es que todo, lo que ves con esto, con el TTIP, cuanto más lo estudias, más lo ves, es que cualquier tipo de derecho o cualquier tipo de regulación que sirve para protegernos a nosotros es un obstáculo para ellos. Pero además es que no dudan en decirlo. Y ellos, el principio básico del TTIP es eliminar todos los obstáculos que perjudican el comercio. Pero un obstáculo que perjudique el comercio puede ser, por ejemplo, un salario mínimo. Y eso ha pasado. Luego os contaré una anécdota que pasó con Egipto, que seguro que muchos ya la conocéis. Otra de las... Bueno, perdón, es que estoy un poco mala hoy y se me va un poco la cabeza. Otra de las cosas que van a pasar con el TTIP es un aumento brutal de las privatizaciones, porque lo que se pretende no es solo liberalizar el comercio de bienes, sino también el de servicios. Y aquí, pues, es muy importante también que el TTIP entre en el debate público ahora en las elecciones locales y autonómicas, y que los partidos y que todos los partidos estén obligados a posicionarse. ¿Y qué van a hacer con el TTIP y cuál es su postura ante el TTIP? Porque aunque nos pensemos que es una cosa muy lejana, que nos pilla muy lejos, no, pues a los ayuntamientos y a los alcaldes y a los pueblos grandes, pequeños, medianos y a las comunidades autónomas les va a afectar profundamente. Una de las cosas que plantea el TTIP es la prohibición de desprivatizar servicios públicos que han sido previamente privatizados. Es decir, no se puede remunicipalizar. No, porque lo consideran una expropiación. Y en el TTIP viene muy claro que cualquier expropiación directa o indirecta está terminantemente prohibida. Bueno, pues en este sentido, imaginaros lo que puede pasar si se aprobase el TTIP, que yo estoy segura que no va a pasar porque es una auténtica barbaridad.
y que ningún ayuntamiento tuviese la libertad, aunque tuviese el 100% del apoyo de su población, para desprivatizar el servicio de aguas que un gobierno anterior privatizó. Otra cosa muy importante para los medios locales es la compra pública, y en eso está empeñado también Estados Unidos, en que se abra el mercado de la compra pública a las grandes empresas. Es decir, aquí todos sabemos que los ayuntamientos muchas veces favorecen a las pequeñas empresas locales a la hora de compra pública o de licitar obras, etcétera, bueno, pues para mantener vivas las pymes locales, ¿no? Y es una cosa totalmente de lógica, que se facilite el comercio de lo más cercano. Bueno, pues esto también va a desaparecer, porque facilitar o favorecer a una empresa cercana frente a una multinacional extranjera, el TTIP lo considera competencia desleal y automáticamente lo prohíbe. De manera que imaginaros un pueblecito, cualquier pueblecito de España, que tiene que cambiar sus ordenadores y que, bueno, pues sacaba un concurso público y se lo llevaba una vez una pequeña empresa del pueblo, otra vez una pequeña empresa de la capital o del pueblo de al lado, pues te va a venir la IBM y te va a romper los precios, lógicamente, porque la IBM, para venderte 5 o 6 ordenadores, si quieres, prácticamente te los regala. Por un lado dices, pero claro, escuchas a la comisaria de Comercio Internacional hablar de esto y ella te dice que es que así nos va a salir más barato a los contribuyentes. Bueno, ¿y qué pasa con las pymes? Pero si es que te vas a cargar el tejido empresarial mediano y pequeño de las localidades, que muchas de ellas viven de eso, viven de la compra pública. Pero bueno, ellos tienen otras razones mucho más grandes. Voy a pasar ahora a hablar de otro de los puntos fuertes, que es lo de la protección de inversiones, la protección de los inversores, que es el llamado ISDS. Es la cláusula que establece cómo se solucionan los conflictos entre estados e inversores. Pero solamente establecer eso ya es una auténtica barrabasada, porque tú no puedes comparar nunca a un inversor, un fondo de inversiones, una compañía, una empresa, una multinacional con un Estado. No son comparables. Bueno, pero es que lo peor viene después. Esta cláusula establece un mecanismo por el cual las empresas pueden demandar a los Estados cuando los Estados legislen y esa legislación afecte a sus beneficios esperados o a sus beneficios deseados en el futuro. Es decir, cualquier cosa, porque ante cualquier legislación, cualquier empresa, cualquier multinacional puede decir que le va a perjudicar en el futuro. Esto no se va a llevar, además, en un tribunal público y legítimo y previamente establecido, sino en un tribunal privado formado por 3 árbitros que son privados, que pertenecen a las grandes compañías legales, que también son lobbies, son corporaciones enormes legales. Y todo esto se va a llevar en absoluto secreto, con las puertas cerradas, y ellos dirimen si el Estado tiene que pagar una indemnización a la empresa o no, porque al revés no hay. Es decir, el Estado nunca puede demandar a una corporación, aunque esté sistemáticamente violando los derechos humanos en su territorio. No hay ningún tribunal al que acudir, ni público, ni privado, ni internacional, ni nacional, para demandar a una corporación cuando está violando sistemáticamente los derechos humanos, y eso lo estamos viendo todos los días en Latinoamérica. En cambio, una corporación sí que puede demandar a un Estado, pues porque, por ejemplo, decide aumentar el salario mínimo, como pasó en Egipto. Y entonces una empresa francesa demandó al gobierno de Egipto porque, claro, sus empleados le iban a costar más. Y subía el salario mínimo 50 euros al año. O sea, fijaros, vamos, que no hubiera sido para nada la ruina de la pedazo de empresa francesa. Bueno, pues así fue. El resultado de esto fue que Egipto tiene 2 opciones. O entrar en el litigio y dejarse entre 8, 30, 40, 50 millones de dólares solamente en la defensa, y arriesgarse a que además luego el fallo sea contra ella y tenga que indemnizar con dinero público, por supuesto, a esta empresa. Esa es una opción. La otra opción es retraerse y dejar de legislar. Y eso fue lo que hizo Egipto. Lógicamente, eso se llama el congelamiento legal, por así decirlo, ¿no? Solamente con la amenaza de que te voy a demandar, el Estado se retrae y no legisla. Y entonces a los egipcios pues no se les aumentó el salario mínimo porque a una empresa no le dio la gana, porque contravenía los beneficios esperados de una empresa extranjera. Esto, bueno, como podéis entender, es una absoluta
cesión de soberanía encubierta, porque ya me vais a decir de qué va a servir votar. ¿De qué va a servir ir y votar en unas urnas, ya sean las locales, autonómicas, nacionales o a la Unión Europea, al Parlamento Europeo? No va a servir absolutamente de nada, porque el que esté ocupando un cargo público no va a ser libre de legislar ni de llevar a cabo el mandato por el que ha sido elegido. Siempre va a estar vigilado o por este Consejo de Cooperación Regulatoria, que es el Tribunal de la Inquisición, que te dice si vas bien o mal por tu camino legislativo, por así decirlo, y si aún así legislas, pues entonces te pondrán un ISDS, te abrirán un tribunal privado y, bueno, y te tocará pagar pues una indemnización con el dinero que es de todos. Es una auténtica es la constitución de las multinacionales. Entonces, lo que yo no acabo de entender es cómo esto no está más en la agenda pública. Y entiendo que es culpa de los, y aquí lo digo, es culpa de los grandes medios de comunicación que no se hacen eco de esto, no quieren hacerse eco porque son parte del juego, porque sus dueños pertenecen a estas grandes corporaciones que se van a ver beneficiadas con el TTIP y está siendo muy difícil sacarlo a la luz. Pero sí que se puede. Y aquí en nuestro país estamos un poco atrasados en este tema porque nuestros medios de comunicación son de los peores de Europa. Pero hay otros países en Europa donde están muy avanzados en este sentido. Y en Alemania poca gente queda que no sepa lo que es el TTIP, igual que en Austria o en Holanda. Así que, bueno, todavía tenemos un camino que recorrer. Si los medios de comunicación no nos ayudan, pues nos los saltaremos y nos lo contaremos nosotros unos a otros qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso, bueno, siempre termino diciendo, aunque no he terminado, que os sintáis testigos ahora y que os lo contéis, que lo comentéis a vuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, porque en las redes sociales sí que hay mucha información. En las redes sociales hay muchísima información de muchísimas plataformas, ONGs, y, bueno, todo tipo de organizaciones de la sociedad civil que se están encargando de sacarlo para adelante. En cuanto al ISDS, voy a poner un ejemplo que se queda muy marcado siempre. A mí, para que se entienda muy bien lo que podría llegar a pasar si el TTIP se aprobase. La Asociación Nacional del Rifle es un ejemplo muy exagerado, pero podría ser cierto. La Asociación Nacional del Rifle es el lobby de las armas en Estados Unidos. Aquí en Europa todavía no tiene mucho poder porque no tiene nada que hacer, porque nuestra regulación es muy estricta en cuanto a armas. Pero os podéis imaginar si se aprobara el TTIP con el ISDS incluido, lo que tardarían en venir aquí y a demandar al Estado español porque no vendemos armas, porque no dejamos que las armas circulen libremente por el mercado. La Asociación Nacional del Rifle podría decir: ahora mismo te voy a demandar y me vas a pagar lo que yo estoy dejando de vender porque tú tengas esa regulación, o me cambias la ley y me dejas vender todo lo que quiera. Es un ejemplo muy exagerado, pero podría hacerse perfectamente realidad. Y imaginaros el lobby que os dé la gana, desde el de la alimentación, automóviles, cualquiera podría hacer eso, con cualquier legislación. Allí en el Parlamento Europeo, pues cada vez somos más los que decimos que no al TTIP. Desde luego nuestro grupo de la Izquierda Unitaria en bloque, la mayoría de los verdes también están en bloque en contra. ¿Y los socialistas europeos? Los socialistas europeos son una incógnita, porque están teniendo muchos problemas ellos dentro para posicionarse hacia el TTIP y en concreto hacia el ISDS. Ya se empiezan a oír algunas voces díscolas que empiezan a salir, algunos socialistas españoles no, desde luego. Los socialistas españoles están a favor del TTIP, lo defienden. Yo he tenido muchos debates con ellos y lo defienden y defienden el ISDS, etcétera, etcétera. Yo lo digo para que lo sepáis, porque es que aquí no lo dicen. Aquí no lo dicen, pero allí en el Parlamento Europeo, allí sí lo dicen. Pero como saben que no se escucha aquí, pues que lo sepáis todos. Yo creo que es fundamental presionarles y decirles que si de verdad son socialistas o así se hacen llamar, deberían oponerse a esto, sin ninguna duda, al ISDS en concreto y al TTIP en general. Porque si algún día el TTIP llegase al Parlamento Europeo para ser aprobado, para ser votado, allí solamente podríamos pulsar el botón del sí y del no. No podemos enmendarlo, no podemos hacer ninguna objeción. Sería decir sí, tal y como llega, o no, tal y como llega. Y entonces ahí los socialistas es donde tienen
el papel importante, porque de ellos depende que el TTIP salga adelante o no el día que llegue al Parlamento Europeo, que yo espero que no llegue ni ese día. Así que yo pido que les presionéis para que se posicionen fuera del lado oscuro, lógicamente, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo un partido que se hace llamar socialista puede apoyar una cosa así. En cuanto al secretismo, que decía que os iba a comentar un par de cosas, pues mira, tenemos además la mala suerte de que el jefe del equipo de negociadores por la parte europea es un español, que se llama Ignacio García Bercero. Y este hombre, que como digo es el jefe de negociadores, pues le escribió una carta a su homólogo norteamericano prometiéndole, y me pregunto yo que quién es él para prometer algo así, quién es él, que nadie lo ha votado. Le prometió a su homólogo norteamericano que los papeles de la negociación iban a ser secretos durante 30 años después de ser aprobado el TTIP. Claro, es que a mí se me ponen los pelos de punta de pensar qué hay en esos papeles para que haya prometido que los va a mantener en secreto durante 30 años más. Bueno, él a eso no contesta, por supuesto. Ya le hemos preguntado muchísimas veces y dice que eso no puede hablar. Ellos ese secretismo lo justifican diciendo que esto es como una partida de póker. Que esto es como una partida de póker entre la Comisión Europea y Estados Unidos y que, claro, no se pueden enseñar todas las cartas. Y que no nos la enseñan por nuestro bien. Atención, ¿eh? No nos la enseñan por nuestro bien, para que no se entere la otra parte, la parte norteamericana. Bueno, yo digo que, bueno, es que no se puede tener menos vergüenza. Este hombre, junto con su equipo, tienen una serie de reuniones. Lógicamente, no solo con los norteamericanos, sino con todo tipo de gente. Pero resulta que el 97% de las reuniones que ha mantenido ha sido con los lobbies y el 3% con sociedad civil. Así que ahí queda claro a quién está escuchando y quién está realmente redactando este tratado, que no es más que la industria, las grandes industrias, la banca, la industria de la alimentación, la industria del automóvil, la industria de las energías. Son ellos los que tienen las puertas abiertas en estas negociaciones a las que luego ni siquiera representantes públicos como nosotros, eurodiputados, tenemos acceso. Porque el acceso que nos dan, y esto lo hemos conseguido después de presionar muchísimo, es que tiene tela la cosa. Nosotros no podíamos ver ningún documento restringido del TTIP. Y a base de presionar y presionar y presionar, al final la comisaria dijo, bueno, venga, os voy a dejar entrar a una cosa que se llama Reading Room, sala de lectura. Voy a poner aquí una habitación dentro del Parlamento Europeo con los documentos secretos que yo os voy a dejar ver cuando yo quiera. Entonces, tú solicitas la entrada a la Reading Room, tú vas para allá, yo fui, no sé, ahora un mes o 5 semanas o así, era la primera vez que iba, te sale una funcionaria de la Comisión Europea que te quita el bolso, te quita el boli, te quita el móvil, te mira, no te cachea, pero te mira para que no lleves nada, ninguna cámara, ninguna cosa rara en el pelo, y entonces te deja entrar con ella, por supuesto, dentro de la sala de lectura. La sala de lectura tiene una pared con unos armarios con códigos secretos. La sala también tiene su código secreto y su llave, o sea, es que ahí no hay quien entre, pero una vez, aunque te saltaras la puerta y pudieras entrar, dentro también tienes los armarios con los códigos. De manera que tú le tienes que decir a ella qué papel quieres ver. Y es una cosa muy difícil porque tú no sabes lo que hay ahí. Entonces, muchas veces no sabes qué pedirle. Bueno, entonces es como ir totalmente a ciegas. La buena señora te saca el papel que le has pedido, te lo pone encima de la mesa, se pone el móvil, se sienta a tu lado y tienes 2 horas para leer. 2 horas para leer. La mujer no se mueve de ahí. No vaya a ser que te saques un móvil de algún sitio y le eches una foto. Es una auténtica barbaridad. Pero es más, es una auténtica barbaridad porque una vez que sales de allí has firmado una cláusula de confidencialidad de manera que no puedes decir absolutamente nada de lo que has leído ahí. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a ver, si yo entro ahí es porque yo quiero salir y contarlo. ¿Y por qué yo quiero salir ahí y contarlo? Contarlo a la gente y contarlo dentro del Parlamento Europeo. Pero es que ni siquiera dentro del Parlamento Europeo puedo contarlo. Si yo tengo una reunión, una audiencia con la comisaria, no puedo preguntarle nada respecto a lo que yo haya visto ahí. No puedo preguntarle nada. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo entre ahí? ¿Para asustarme más? Pero solo me asusto yo porque no puedo hacer nada con esa información. Entonces es una auténtica barbaridad. Y estos son los alardes de transparencia y de democracia
a los que está jugando la Comisión Europea. Ese es uno de ellos porque pocas cosas más han hecho por transparencia, más que, bueno, sí, subieron en la página web de la Comisión Europea, ellos dicen que un montón de información sobre el TTIP. Un montón de información son unas hojitas así, que son una hojita nada más, una cara, donde habla de lo buena que es la Comisión Europea y que, a pesar del tratado, cómo va a proteger nuestros derechos y que nuestros derechos siempre por encima y que eso no se va a tocar. Eso es absolutamente imposible. Y además, cuando lees los papeles del TTIP, lo ves ahí. En algunos puntos es la Comisión Europea la que es todavía más agresiva que Estados Unidos. O sea, yo tampoco quiero que os quedéis con la idea de que esto es un ataque de Estados Unidos a la Unión Europea y a nuestros estados de bienestar, etcétera, etcétera. No. Esto es un ataque de las grandes corporaciones, esto es un ataque del gran capital europeo y estadounidense contra ambas democracias, porque aquí vamos a salir perjudicados todos. Pero en algunas cosas sí se ve como Estados Unidos, que es un país mucho más liberal, exige a la Unión Europea cosas, bueno, que para ellos son normales y que a nosotros no estamos acostumbrados. Pero cuando se ve al revés es que es muy chocante. Y, por ejemplo, en el mercado financiero es así. En el mercado financiero, Estados Unidos, después de la crisis del 2008, reguló bastante pues todo lo que son los movimientos de capital, etcétera, las especulaciones. Y aquí en Europa ya vemos que no. Aquí en Europa se pidió, no, es que eso es por regular, hay que liberalizar más todavía. Es la Comisión Europea la que exige a Estados Unidos que liberalice totalmente su mercado de divisas, el mercado de capital, para que se puedan crear megabancos. Imaginaros si los bancos europeos y norteamericanos empiezan a fusionarse, ¿qué tamaños de bancos podemos tener? Si ya tenemos 40 empresas ahora mismo en el mundo existen 40 empresas que son más grandes que países. Es decir, si hiciéramos una lista de países o de entidades fuertes por el capital que tienen, en la lista de los 100 primeros, 40 serían empresas. Y el resultado de eso es esto. El resultado de eso es esto. Son potencias económicas tan grandes que tienen tantísimo poder e influencia política que hacen lo que quieren. Y por eso el TTIP no se nos puede olvidar que es una constitución de ellas, de las multinacionales, redactada por ellas y forzada por ellas para que lo hagan, pero bueno, tienen el favor de los poderes políticos. Bueno, ya voy a ir terminando y ya luego, si queréis, pues hacemos un debate y todas las preguntas y todo eso. Pero bueno, solamente voy a terminar. Mira, son unas cosas que me he cansado de escuchar en el Parlamento Europeo cada vez que viene alguien de la Comisión Europea a defender el TTIP. Y me canso mucho de escucharlo porque además son falsas. Hacen referencia constantemente, ¿no?, a los valores comunes que tenemos entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero además enfrentándolo como si el resto del mundo no tuviera valores de ningún tipo o fueran el demonio. Entonces hay que proteger esos valores que tenemos en común y hacerlos hegemónicos al resto del mundo. Bueno, yo no quiero compartir ciertos valores con Estados Unidos, algunos no, que se saben y los voy a comentar, pero, por ejemplo, no ha firmado 8 de las 10 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estados Unidos 8 no las ha firmado, de 10. O sea, es que solo ha firmado 2, el del trabajo infantil y el del trabajo esclavo. Todas las demás convenciones que tratan sobre protección del trabajador, derecho a huelga, derecho a asociación, todo eso no lo ha firmado. ¿De qué valores comunes estamos hablando? No firma las convenciones de la UNESCO, no firmó el protocolo de Kioto, no toma en cuenta las decisiones de la Organización Mundial de la Salud y, para colmo, no reconoce el Tribunal Internacional de Justicia. No lo reconoce. Ahora, los árbitros privados, eso sí, ¿no? Eso sí le vale. Los valores contenidos en este tratado no son los valores que comparte la gran mayoría de la sociedad europea. O sea, si nosotros hemos sido los creadores del estado de bienestar, entre otras cosas, bueno, hemos nacido del siglo de las luces, el Estado de Derecho también es invento nuestro, el concepto de ciudadanía. Este tratado acaba absolutamente con esa escala de valores y la invierte en favor del beneficio económico de los grandes. Eso lo ha comentado Ramón también. Dan por hecho que el libre mercado, que el mercado desregulado completamente, beneficia a toda la sociedad.
Y también lo dijo Stiglitz, que dijo, libre mercado no significa crecimiento, en absoluto, para nada. Y eso lo vemos también en muchísimos países latinoamericanos. No hay ninguna prueba empírica ni histórica que apoye eso. En cuanto a la creación de empleo y riqueza, es otro de los puntos que, venga, una y otra vez lo dice la Comisión Europea, es que se van a crear muchísimos empleos, es que la riqueza. Bueno, la Comisión Europea ha encargado 4 estudios, ellos mismos, 4 estudios. Y el más optimista de todos dice que el Producto Interior Bruto subirá un 1%. Ese es el más optimista de todos, porque los demás son todavía menos que eso. En cuanto a la creación de empleo, el más optimista dice que se creará 500.000 de empleos en los primeros 20 años. El más optimista. Esos son los propios estudios de la Comisión, que se supone que estarán ya bien cocinaditos. Yo me fío más de un estudio que ha salido de una universidad norteamericana, que es el primero que ha utilizado el modelo de las Naciones Unidas para hacer estudios económicos. El primero. Es decir, una cosa que es aceptada por todo el mundo. Se ponen los pelos de punta cuando escuchas esto. Son 600.000 empleos los que se perderían automáticamente de golpe y cosas tan graves como caída de ingresos. Por ejemplo, en Francia, este estudio dice que Francia sería el que más perdería 5.500 euros por trabajador al año de pérdida. Pero lo que viene a decir este estudio es que se provocará una desintegración completa de la Unión Europea, del mercado de la Unión Europea. Es decir, si nosotros nos hemos pegado 20 años intentando construir un mercado común para que aquí dentro, tanto las mercancías como los servicios como las personas nos podamos mover con libertad, nos ha traído algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Eso el TTIP se lo carga automáticamente. Automáticamente se lo carga. Pero es que además, fijaros la de años que nos ha costado poder crear un mercado común europeo. Entonces, esto de un año para otro, el TTIP es absolutamente imposible. Pero si nos han cambiado cosas, en un país como el nuestro han cambiado cosas, ya como digo, algunas para bien, otras para mal, con la integración europea, imaginaros una integración con Estados Unidos, que no tiene nada que ver. Esas sociedades no tienen absolutamente nada que ver, no funcionamos igual en absoluto. Este hombre dice que caerían un 30% las importaciones y las exportaciones internas dentro de la Unión Europea. Es decir, es que lo que vamos a vivir es una inundación absoluta de productos norteamericanos sin ningún tipo de control, sin conocerlo, sin ni siquiera verlo en la etiqueta, sin saber en el etiquetado de dónde viene, cómo se ha producido, qué es lo que estamos comiendo o qué es lo que estamos consumiendo. Bueno, este acuerdo marcaría el fin, desde luego, de un ciclo histórico que se abrió en 1789 con que el poder emanara del pueblo, ¿no? Y a partir de ahora, pues todos los poderes emanarían de las inversiones. Voy a terminar ya, ahora sí, con una frase de, a lo mejor la habéis oído, de Salvador Allende, que dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 72. En el año 72, y este hombre pues ya se veía venir lo que iba a pasar luego. Dijo, haremos frente a un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los Estados. Estos serán cortocircuitados en sus decisiones fundamentales por organismos globales que no dependen de ningún Estado y donde las actividades no son controladas por ningún parlamento ni institución representativa del interés colectivo. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostados en los más variados lugares de influencia. Y esas son las multinacionales. Y el TTIP, que no se engañen porque es una auténtica constitución de las multinacionales. Así que solo por eso no lo vamos a permitir, porque no beneficia absolutamente a nadie, nada más que a ellas. Y por eso han sido ellas las que lo han redactado. Desde aquí vamos a decir no al TTIP y desde todas partes. En el Parlamento Europeo no vamos a parar hasta que lo paremos. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar enlazarlas porque hay respuestas que valen para varias preguntas. Por ejemplo, en cuanto el compañero primero que decía lo del optimismo, sí, el TTIP da mucho miedo, a mí me gustaría que utilizarais ese miedo que os da para movilizaros, porque funciona,
porque está funcionando. Eso os lo digo desde ya. Yo llevo pocos meses en el Parlamento Europeo, pero el cambio que se está viendo en la estrategia, en la comunicación, en la actuación, etcétera, etcétera, de la Comisión Europea es brutal. Es brutal. Y eso que, creo que lo he comentado antes, es muy desigual la movilización que se está generando en los países diferentes de la Unión Europea, ¿no? En Austria, en Alemania, en Holanda, no hay nadie que no sepa qué es el TTIP, porque está en la agenda de debate, está en la agenda pública y política y se habla mucho de ello. Los políticos hablan y dicen y tal. Y aquí no, en Italia tampoco, en Portugal, en Irlanda, pues los países del sur, pues mira, tenemos esa mala suerte de tener otros medios de comunicación y otro tipo de políticos. Entonces, claro que se puede ser optimista, porque la primera que está dando pasos atrás es Merkel, que fue una de las impulsoras de este tratado. Una de las impulsoras de este tratado. Y cuando Merkel siente que tiene a su ciudadanía, a la ciudadanía de su país en contra de esto, es Merkel la que está dando pasitos atrás. Y ahora es Merkel la que va a la Comisión Europea y dice, ay, el ISDS es que a los alemanes no les gusta. Entonces, claro que está funcionando. La semana pasada recibí la respuesta a una pregunta que yo le hacía, es que esto no lo he comentado, por tiempo. La Comisión Europea hizo una consulta durante los últimos meses del 2014, una consulta pública sobre el ISDS. Explicaba lo que era el ISDS y lo preguntaba. Lo respondieron 150.000 personas, la mayoría eran personas particulares, pero también eran jefes de grandes empresas, los menos, también gente que pertenecía a organizaciones sociales, a plataformas de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero la mayoría era gente normal y corriente de la calle que no pertenece a ninguna organización ni nada. El 97% de la gente se posicionó en contra abiertamente del ISDS, sin paliativos. No queremos ISDS. Ese fue un primer palo que se ha llevado a la Comisión Europea. Entonces yo enseguida fui y le pregunté a la Comisión Europea una pregunta escrita. ¿Qué van a hacer ustedes con estos resultados? ¿Va a cambiar algo? Bueno, pues respondieron la semana pasada, que lo suyo tardan, y han dicho las negociaciones sobre el ISDS con Estados Unidos están paralizadas. Porque hemos visto que hay una grandísima oposición ciudadana a esto y tenemos que ver esto cómo lo manejamos ahora. Entonces, ahora tendremos que empezar a reunirnos ya no con Estados Unidos, sino con nuestra sociedad. Vamos a reunirnos con nuestros gobiernos de los Estados miembros, con sociedad civil, con los lobbies también, como no, siempre se van a reunir con los lobbies. Pero bueno, tienen que empezar otra vez a redactarlo. A nosotros no nos gusta el ISDS ni de un color, ni de otro, ni para arriba ni para abajo. Lo queremos fuera y queremos fuera el TTIP entero. Pero quiere decirse que no son impermeables. Desde luego que no son impermeables y tienen muchísimo miedo a la movilización ciudadana, que es lo que le puede parar. El ACTI, que era un tratado que era muy pequeñito comparado con el TTIP, porque solo trataba sobre derechos de propiedad, lo paró la gente en la calle. Aquí en España casi no nos enteramos, eso fue en el 2012. Pero en Europa, pues como salían en Alemania, salieron en Francia, salieron en Holanda, salieron en en Inglaterra, salieron en los países más fuertes de la Unión Europea, la Comisión Europea se achantó y lo paralizó por completo, y no se volvió a hablar más del tema. O sea que la movilización social, por supuesto que funciona. La hoja de ruta. Pues acaban de tener en marzo la 8ª ronda de negociaciones, que la tuvieron en Bruselas. Y me parece que ahora en abril o mayo tienen la 9ª en Washington, ¿no? Porque se van cambiando. La cuestión es que la hoja de ruta va muy lenta, mucho más de lo que ellos pensaban, porque ellos querían tener aprobado el TTIP, para que veáis que sí que estamos metiendo palos en las ruedas, lo querían tener aprobado para final de 2014. En diciembre de 2014 ellos querían que llegara al Parlamento para que votaran que sí y ya lanzarlo e implementarlo. Pues ya veis que todavía están con negociaciones, pero cada vez se atrasan más. ¿Por qué? Porque son palos en las ruedas. Porque lo del ISDS, la consulta pública, las movilizaciones, etcétera, todo eso son palos que les estamos poniendo. Y van lentos. ¿Y sabéis qué? Que cuanto más lento, mejor para nosotros. Porque más nos movilizamos, porque más difusión tenemos, porque más problemas les aparecen por el camino, más transparentes tienen que ser, porque las exigencias de transparencia ya vienen de todas partes. Y hay cosas que van a tener que acabar diciendo claramente y en cuanto las digan, la gente se les va a enfrentar, incluso sus propios diputados. Entonces, en cuanto a... Ya voy a analizar lo del veto del país.
vamos a ver, si el TTIP llegara al final de las negociaciones por parte de los equipos negociadores, que son funcionarios, y estuviera redactado, eso se pasaría al Consejo Europeo, es decir, a los gobiernos de todos los Estados miembros. Ahí todos los tendrían que aprobar, por mayoría absoluta. Y ahí tenemos Grecia. Y ahí, pues como eso será dentro de un tiempo, será después de noviembre, ahí tendremos España. Hombre. Entonces ahí ya tenemos la primera piedra gorda en el camino, porque si el Consejo Europeo no la aprueba por unanimidad, eso no sigue para adelante. Después de eso pasaría al Parlamento Europeo. Y entonces, pues lo mismo, el Parlamento Europeo tendría que ser aprobado. Ahí, por eso os decía clave lo de los socialistas. Si los socialistas se volvieran socialistas, votarían que no y lo volveríamos a parar. Y lo volveríamos a parar otra vez. En cuanto a la no aplicación en un Estado, hombre, pues sí se puede, ¿no? Lo que pasa que yo tampoco creo que nadie sepa ahora mismo a lo que se enfrentaría un país en caso de que no aplicase un tratado porque ha tenido que ser aprobado por su propio gobierno, para empezar, ¿no? Sería un poco... La cuestión es que hay que pararlo allí, hay que pararlo en Europa. No... Quiero decir, si llega a España es porque la cosa ha sido un absoluto desastre y eso no va a pasar porque, bueno, pues ahí está Grecia y luego estaremos nosotros y más. La posición de los partidos españoles, pues clarísima. A ver, a favor, PP, el PSOE español está a favor, UPyD, de Ciudadanos no sé nada. ¿Tú sí sabes, Ciudadanos? Bueno, yo tuve un debate con el que es candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y parece que sí que estaba a favor, pero... La lógica es que como liberales que son, estén a favor. Pero bueno, estamos en contra Podemos, Izquierda Unida está en contra y ya está. No, sí, no, en Europa somos muchos más. No, me han preguntado españoles, Claro. No. Vamos a intentar, como hay gente, además de las y los que estáis aquí, hay gente que nos está siguiendo desde casa por el streaming, vamos a intentar no hacer intervenciones sin micrófono porque entonces se lo pierden. Y quienes no han podido venir, que además les agradecemos que estén siguiéndonos por los ordenadores, vamos a intentar que se puedan enterar de todo el acto. Pero gracias de todos modos por intervenir. Pero eso, en el Parlamento Europeo somos muchísimos más, pero muchísimos partidos. Y bueno, pues entre unos compañeros estamos intentando montar un grupo grande de oposición al TTIP, aunque seamos de distintos partidos, de distintos grupos parlamentarios incluso, aunque en ciertas cosas no estemos de acuerdo, pero si estamos de acuerdo en que no al TTIP, pues ahí estamos. Y entonces vamos a empezar a hacer acciones para que se visibilice la pluralidad, que somos mucha gente, muchos diputados de muchos países y de muchos partidos diferentes los que no vamos a pasar por ahí. En cuanto al boicot y las multinacionales, pues multinacionales que estén metidas en esto, todas las que nos podamos imaginar. Pero eso en las redes sociales se encuentra. En las redes sociales puedes ver perfectamente quiénes son principalmente se dividen por lobbies, ¿no? El lobby agroalimentario, el lobby automovilístico, etcétera, el lobby energético, y ahí se pueden ver, pues las más grandes son las que más poder tienen. Entonces, lo de hacer un boicot ahora mismo, aunque a mí me parece una forma de presión buenísima el boicot y que en muchas situaciones funciona, ahora mismo sería un poco difícil porque es tal cantidad de productos. O sea, imaginaros la Johnson, ¿no? O marcas así muy grandes, la Nestlé, pues la cantidad de productos que tenemos en los mercados inundados de esto. Entonces, en realidad sí que es muy difícil hacerles un boicot. Yo sí que les haría presión, pero presión de otra manera. Y lo que habéis comentado de ensuciar su imagen, eso sí que les duele. Eso les duele mucho. Así que yo creo que bueno, se puede hacer una acción a través de las redes sociales de ir enseñando lo que van haciendo por el mundo, porque eso no está escondido tampoco.
Si tú buscas multinacional, derechos humanos, bueno, la de noticias que te salen de las barbaridades que van haciendo por ahí por el mundo. Y bueno, pues solamente es cuestión de que, una vez más, los medios de comunicación no lo sacan a la luz, pues vamos a sacarlo nosotros. Ahí en el Parlamento se escuchan muchas porque, bueno, a nosotros nos viene muchísima gente del mundo entero a contarnos lo que están pasando en sus países o en sus pueblos, o en la acera de enfrente, vamos, o sea, en las puertas de sus casas con grandísimas multinacionales que violan los derechos humanos, pero a la luz del sol y sin temor a nada, porque son totalmente impunes, son absolutamente impunes. ¿Quiénes son los negociadores? Pues los negociadores son unos funcionarios de la Comisión Europea pues que han elegido los comisarios. O sea, pues entre ellos, Juncker y esta gente, ellos los eligen a dedo y ellos son los que se encargan de negociar. Claro, ellos van con un mandato de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que fue el que sacó el primer mandato del TTIP, que fue secreto 1 año y medio. Fue secreto 1 año y medio porque da miedo leerlo. Eso está en Internet ahora totalmente publicado, aunque fue filtrado antes y quien quiera lo puede encontrar. Y pones mandato TTIP y te sale. Y además te salen un montón de idiomas. Y es muy interesante leerlo porque se ve cuáles son las líneas que marca la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que los negociadores hablen. Pero bueno, el mandato son 42 artículos, que son 6 o 7 folios nada más. Es decir, que es un camino muy amplio el que le han dado a los negociadores, que tienen mucha libertad para poder negociar. Y a mí, pues eso, el problema es que es gente que no ha sido elegida democráticamente. Es gente que está ahí, bueno, entrarían con sus oposiciones y sus cosas, pero no tienen un mandato de la ciudadanía. Y ese es el problema. No sé si me dejó alguna pregunta. Bueno, solamente ya para cerrar, y voy a dejar que cierre Rafa, suelo decir que de verdad que sí se puede, que yo me gusta meter mucho miedo, pero no es porque me guste, es porque es lo que hay detrás, ¿vale? Es una barbaridad este tratado, pero precisamente por eso no podemos permitirlo, porque no es una tontería que nos vaya a cambiar una cosita o dos de la vida, es que nos puede cambiar la vida al completo. Y en las ciudades, en los campos, trabajemos en donde trabajemos y tengamos el nivel social, educativo que tengamos, da igual, nos va a cambiar absolutamente todo. Así que hay que movilizarse porque la movilización está funcionando. Vosotros ahora sois testigos, así que lo tenéis que contar. Donde os sentéis, contarlo.